En Guatemala se encuentra uno de los sitios más bellos del mundo. Haremos todo lo posible para poder llegar, aunque sabemos que no es fácil. Cuando no tienes el control de la situación, todo puede pasar. Y lo saben, no siempre depende de nosotros. Lo que sí, casi siempre acertamos dónde comer. Y además de probar comida local, encontramos algo que no esperábamos descubrir aquí. Buenos días. Hemos encontrado un lugar bien típico para desayunar. De hecho, nada más llegas, te sientas. Nos han traído esto que me ha dicho que es avena. Y también un recipiente así con cereales. Entonces yo estoy viendo las mesas de al lado a ver cómo hacen. Porque al final aquí están las bebidas. Fresco, que sería como agua de naranja. Y ahí están té y café. Entonces no sé si la gente le echa como en el té o en el café o aquí mismo, no sé. Y tienes para elegir pues huevos al gusto con salchicha o jamón. Entonces hemos pedido huevos estrellados con salchicha, pero veo que todo el mundo viene a desayunar aquí. El sitio es algo grande y se llena bastante. Yo creo que voy a probar de ponerlo aquí. A ver qué tal. Quizás me estarán viendo y dirán, ¿qué hace esto? No sé. Está bueno, sí. Han hecho mal a darme los cereales de la gringa, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a desayunar esto, ¿no? Yo no como huevos por la mañana generalmente. A mí bol de cereal, croissant, todo lo dulce, ¿no? Entonces, ahí lo quito de la mesa de al lado que no lo han ni tocado. A mí lo van a tener por acá. Pues aquí, amigos, solo sirven este plato de aquí con las diferentes formas de hacer el huevo. Veo que en Guatemala sí usan mucho el tomate porque de verdad lo ponen en cualquier plato, también caldos, en las verduras pues usan mucho el tomate. Y ahora nos lo vamos a chingar. A comer, que no estamos más en México, entonces no se dice chingar. De mientras, he agarrado una tacita con un montón de café. Ya nos acabamos la avena con el bote de cereales que estaba lleno y está por mitad. Pagamos 50 quetzales, unos $6. El café Ellen está en Santa Cruz del Quiché. El objetivo de hoy es llegar a Panajachel, 54 kilómetros por delante. Pero ya lo saben, en Guatemala las montañas no son montañas, son paredes. Y con el peso que llevamos muchas veces no queda otra que bajarse la bici y empujar. Con esfuerzo y tenacidad llegamos a un pueblo realmente hermoso, Chiquicastenango, cuyo nombre significa Ciudad de las Ortigas. Mucho antes de la llegada europea, este lugar ya era un centro importante para los pueblos mayas, especialmente de la cultura quiché. Aquí se encuentra la iglesia de Santo Tomás, construida alrededor del 1545, sobre la plataforma de un antiguo templo prehispánico. Las escaleras que conducen a la iglesia, originalmente parte del templo maya, aún se veneran hoy y representan los 18 meses del calendario maya. Además, en este mismo lugar se descubrió uno de los textos más importantes de la cultura maya, el Popol Vuh. Espero pronunciarlo bien. Bueno, es el libro sagrado quiché, donde se narran los mitos de creación y su cosmovisión. Cuando viajas en bicicleta, no siempre puedes detenerte a verlo todo. Hoy toca avanzar, pero quizás no ha sido una de las mejores ideas. ¿Ha habido un accidente? Sí, un accidente. No muy grave, ¿todos bien? No, todo bien, claro. Cada día poco a poco, comiendo mucho. ¿Y aquí el No. accidente cómo pasó? Dice que vinieron bajando y se fue el freno del carro y se fue hasta allá. Sí, sí.
Y después también los otros seguían detrás No, esos son compañeros. a que se vinieron pararan, a ayudar. ayudar, sí. Porque dio vuelta el carro, vinieron a dar la vuelta. Ah, Ah, dio se vuelta. había volteado. Menos mal que estaba esta pared. Sí, ¿no? Porque acá, si no- si se soltaba el freno donde no hay nada. Sí, es cierto. Menos mal que había esto que la frenaba, Sí. ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Buenas. Es justo en la dificultad cuando aparece esta pregunta. ¿Por qué hago esto? Cuando el cuerpo duele, cuando la lluvia no da tregua y la montaña parece no terminar nunca, ahí es cuando te preguntas, ¿por qué hago esto? ¿En qué momento se me ocurrió empezar un viaje en bicicleta? La pregunta dura solo unos segundos, porque casi de inmediato aparece el recuerdo de la vida que llevábamos antes. Una vida cómoda, sí, estable, rodeada de todo el confort. Confort que los humanos con los años han sabido construir. Tenía todo lo que, en teoría, debería hacerte feliz. Y sin embargo, no lo estaba. Algo no encajaba. Faltaba silencio, sentido. Faltaba sentir que cada día tenía un propósito real. Aquí arriba, en esta montaña, bajo la lluvia, empujando la bici, llevando el cuerpo al límite, no hay comodidades, no hay certezas, solo hay esfuerzo, cansancio y sobre todo presente. Y paradójicamente es aquí donde nos sentimos en paz con nosotros mismos. Porque cuando el cuerpo trabaja al máximo, la mente se calla. Porque cuando todo se vuelve simple, avanzar, respirar, seguir, desaparece el ruido. Y entendemos que no venimos hasta aquí para escapar de algo, sino para volver a sentir. Quizás no sea el camino más fácil, lo estamos viendo ahorita, pero es el único en el que incluso en la dificultad nos sentimos verdaderamente vivos. Nos atrapó la lluvia en medio de estas carreteras con subidas infinitas y llenas de curvas. Se hace súper peligroso porque obviamente la vista no está tan despejada con esta lluvia que cae. Chipi chipi, como le dicen acá. Y no sé cuándo termina de subir. Llevamos ya un buen rato. Tenemos que ir haciendo muchas pausas. Y alguna que otro tramo caminando porque no alcanzamos. Es demasiado inclinado. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Porque sí, son casi, no sé, las 4 o las 5. Ya tenemos que encontrar dónde acampar. Y a la vista no hay nada. Pero positividad, que seguramente vamos a encontrar algo y el día se va a terminar muy bonito. No sé cómo, pero creo que va a terminar muy bonito. Hace falta mucha imaginación ahora como tal, ¿eh? Bueno, a ver. Lo que ven de blanco ahí es el cielo, no es que hay un problema con la cámara. Sí. Así está el tema. Así estábamos pedaleando, así que ya tomamos la decisión de pararnos. De hecho, hemos elegido el sitio más bonito. Aquí creo que están todos los locales también mirándonos como locos. Mirando Pues, como... mojados, pero hemos llegado. Y qué bonito llegar hasta aquí, porque aquí es un mirador. Hemos mirado en el mapa justamente el mirador y hemos llegado hasta aquí y qué felices estamos porque después de todo el esfuerzo que hemos hecho, encontrar un restaurante aquí que nos acoge calentito seguro adentro, pues nos viene muy bien, ¿no? Lo único que no sabemos, porque claro, no vamos a seguir más adelante y la gran duda es si nos permitirán poner la tiendita acá donde estamos, que es como una terraza que tienen. Obviamente cuando cierran y todo, ¿no? No en mitad del servicio, pero esa sería nuestra idea, pero no sé si les va a ir bien. Seguramente mañana por la mañana vamos a hacer unas tomas de dron muy bonitas porque aquí empieza a llover desde a partir
de la tarde, ¿no? Como a las 3:30, 4, empieza a llover un montón, pero por la mañana todo bien. Entonces mañana aquí, donde no se ve nada, se verá un espectáculo que aún no conocemos. Mañana por la mañana veremos. Ahora a comer y beber algo calentito. Chocolate caliente, ¿no? Veo una olla allá, estoy deseando que sea esto. Es que hemos pasado del calor extremo al frío y lluvia extrema también. El tiempo que te vaya a buscar y que vuelva, ya no se ve otra vez. ¿Ves? Se empezaba a ver todo. Al final ya estamos en las nubes total, ¿no? Es que mañana se verá bonito, ¿no? Que hay viento también, entonces toda esta neblina, todas estas nubes, pues se la lleva el viento, se va despejando. Pues mañana será muy bonito de ver. Ojalá esta noche nos hacen dormir aquí, Sí, que estamos yo ya muy he bien. dado una vuelta allá, hay un montón de espacio como así un poco cerrado también, vacío, perfecto. Ojalá sean simpáticos y nos dejen. Bueno, total, yo ya hice mi lavadora. Mira qué bonitos estos pueblos allá que se ven. Sí, por eso te decía, allá también hay otros. Finalmente sí aceptaron a que nos quedáramos aquí a dormir. Han sido muy amables y más que amables diría muy humanos, porque realmente acá tienen habitaciones, es como que hace hotel también y obviamente pues es negocio de ellos, ¿no? Y a pesar de esto entendieron pues nuestra situación y aceptaron que pasamos la noche aquí. Así que hemos montado la tienda de campaña en la terraza. Tenemos una vista espectacular porque ya se despejaron las nubes y se ve todas las luces de la ciudad ahí más abajo. Sí, es bien bonito y yo creo que vamos a dormir a gusto porque además está fresquito. Así que nos vamos a abrigar y a abrazar y dormir a gusto. Buenas noches. Buenas noches. Y con esta musiquita, amigos, nos hemos despertado y nos damos cuenta que desde aquí, ya que las nubes han desaparecido, que venimos desde ahí abajo. Es decir, hemos subido toda esta montaña enterita. Ahí abajo y más al fondo también. Es decir, hemos subido todo esto. Y lo que nos falta todavía. Y vamos en dirección Del lago Atitlán. Uno de los lagos más bellos del mundo, dicen. Así que obviamente teníamos que ir. Y para eso hay que sufrir. Todo lo bueno se hace merecer. Así que, ¿estás listo? no mucho. Hemos puesto algo de energía, hemos desayunado aquí. No podíamos resistirnos a otra chocolate caliente que está delicioso aquí. Y ya estamos con todo lo necesario para seguir este camino. De verdad falta poquitos kilómetros, pero sí en subida todavía, así que vamos a aprovechar mientras esté el tiempo así, porque hemos notado que suele ponerse a llover como a eso de las 3, 4 de la tarde, entonces ya es hora de irnos. Y este sitio de aquí pues lo recomendamos muchísimo porque hacen cosas de calidad. Y El lugar además, es bien bonito, con una vista bien bonita y una carta variada y el personal también súper amable. Se llama UTZ Vista. Bueno, lo ponemos ahí Sí, abajo escrito dejaremos ahí el y además es un hotel. Y ahora que por fin estamos arriba de la montaña, el camino hacia Panajachel se transforma. Todo es bajada. Panajachel es un pueblo a la orilla del lago Atitlán. Uno de esos lugares que tantas veces hemos visto en fotos, pero que aún no conocemos en persona. Empezamos a pedalear con la misma incertidumbre de siempre. No sabemos dónde vamos a dormir esta noche, ni qué nos espera más adelante. Todavía falta para llegar al lago. Con el tiempo, hemos aprendido que el viaje no se trata solo de llegar, que la verdadera experiencia está en el camino, en avanzar sin la obsesión del destino final, dejando que las cosas sucedan como tengan que suceder. Los pueblos que atravesamos antes de llegar al lago nos sorprenden. Están bien desarrollados, vivos, llenos de movimiento. Y aunque esta región es turística, aquí se respira algo auténtico. La vida local sigue su ritmo, ajena a las postales. Pero sería mentira decir que no sentimos la llamada del lago.
Las ganas de ver con nuestros propios ojos esa imagen que todos conocen, los volcanes reflejándose en el agua, se hace cada vez más fuertes. Es una expectativa difícil de ignorar. Seguimos pedaleando, dejándonos llevar por la bajada, por el paisaje, por el momento, sabiendo que, pase lo que pase, el camino ya está valiendo la pena. Se empieza a ver el volcán. ¿Lo ves ahí, la punta? Yo creo que esta carretera bajando va a ser muy bella. ¿Estás listo? ¡Listo! Qué espectacular, ¿no? Aún no hemos bajado del todo, pero estamos aquí en altura y queríamos aprovechar de verlo desde aquí porque creo que se aprecia mejor que desde abajo, ¿no? Es bien bello, Pero ¿no? son 2, 1. 3. Sí, ¿dónde está el 1, otro? 1, 2 y 3. ¿Dónde ves el 1? Allá a la izquierda, ¿no? Este pequeñito allá. Ajá, ¿Tú crees? creo que sí. Yo aquí 1, veo 2, 2 3. montañas. ¿Sabes? ¿Ves? Como Sí. 2 montañas. No sé. Puede ser. Qué bonito, ¿no? Sin palabra, Amigos y amigas, nos encontramos frente a uno de los lagos más bellos del mundo. No solo por su agua turquesa que se ve desde aquí, sino porque tienen no un volcán, no 2 volcanes a su alrededor, sino 3 volcanes que puedes ver desde estos miradores que están ahí a la orilla de la calle. Mira aquí detrás mío, es un espectáculo, de verdad, yo no tengo palabras ya. De hecho, ¿saben cuántos volcanes hay en Guatemala? Lo acabo de averiguar, me quedé alucinando, no tenía ni idea. Hay un total de 37 volcanes, de los cuales 3 son activos. El volcán del Fuego, volcán Santiaguito y volcán Pacaya. Los demás están inactivos. Pero mirar qué espectáculo, este lago aquí alrededor de 3 volcanes es un espectáculo. Ya nos habían dicho que era bello, pero no nos esperábamos tanto. Y de lo que leí, el lago sí es gigante, son 18 kilómetros de largo y llega a tener hasta 340 metros de profundidad. Creo que eso sí es uno de los lagos más profundos del mundo. Eso sí estaría comprobado. Y leíste también una historia que cómo se formó el lago aquí, porque parece que antes no había agua, no había el lago. ¿Cómo se formó? Algo leí de que se formó hace 80.000 años por como que nació de un cráter volcánico. ¿Algo más que usted quiera saber? ¿Cómo vamos a ir? Pues del otro lado. Hay lanchas. Lo que tendremos que averiguar es si van a aceptar que subamos con las bicicamiones acá, porque son enormes, no son bicicletas normales. Bicitractor. Entonces a ver si aceptan, porque ahora estamos en Panajachel. De hecho, hemos bajado por la calle que viene desde Solola. Lo recomendamos muchísimo porque toda la bajada es súper bonita. De hecho, por eso queríamos llegar de este lado. Y aquí, una vez lleguemos a la orilla, pues probablemente estaremos hoy todo el día, pero mañana la idea es de ir a Santiago Atitlán, que está ahí, de frente, justo entre los 2 volcanes. Entonces, habrá que ver en lancha, porque si no, imagínate acá dar toda la vuelta por ahí. ¿Qué Sí, pasó? Alrededor del lago pues son todas montañas. Sí. Hecho que puedes ir con las lanchas, pues viene muy bien. Y sabes de que tengo ganas ahora de ver el atardecer acá, ¿no? Yo creo que debe ser bien bonito. Pues la verdad esta paradita ha valido muchísimo la pena. Guatemala nos está encantando con su gente y con su naturaleza. Paisajes brutales, madre mía. Y de mientras aquí están jugando con tacones, amigos. Como si las mujeres no supieran jugar al fútbol. Mirad aquí. Y hasta perdieron el balón y lo fueron a recoger aquí, que es altísimo. Es decir, yo no me hubiera atrevido y ellos con tacones allá escaladando. Pues muy bien, la verdad, las mujeres aquí. Ahora sí, soltamos los frenos para llegar a Panajachel. El hambre aprieta. Y también la curiosidad de conocer Panajachel, que es la puerta de entrada al lago Atitlán. Desde aquí salen las lanchas que conectan con los pueblos que rodean el lago, cada uno con su identidad, su idioma maya
y sus tradiciones propias. Mucho antes de convertirse en un destino turístico, esta zona ya estaba habitada por pueblos mayas, que veían el lago como un lugar sagrado, rodeado de volcanes protectores. Durante la época colonial, Panajachel fue un pequeño asentamiento agrícola y de paso. Pero fue a partir de la década de 1960, con la llegada de viajeros, artistas y mochileros de todo el mundo, cuando el pueblo empezó a transformarse en un destino turístico internacional. El lago se convirtió en un símbolo de espiritualidad, naturaleza y libertad. Un punto de encuentro entre culturas, caminos y personas que llegan buscando algo, aunque no siempre sepan exactamente el qué. Todas las gracias a tus frenos. Yo creo que si los tocamos, los frenos ahora deben estar ardiendo. Esta bajada es mortal. Estábamos todo el rato a pensar, ¿y si los frenos nos abandonan, a dónde vamos a terminar? Pero todo bien, hemos llegado, ya estamos oficialmente en Panajachel. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ir a comer algo antes, de hecho, de ir a ver la orilla, porque ya son casi las 4 y queremos ir a ver ahí el atardecer. Así que vamos a comer. Hemos encontrado este sitio aquí que tengo detrás mío. El comedor Mari es algo bien local, creo, es un comedor. De las fotos se veía bien rico, así que vamos a ir a ver qué se cocina por ahí. Y la carne la servís con papas fritas, ensalada y vodka. Ok. Pues yo carne de res, con papas fritas y todo eso. ¿Y tú? Y yo también. El agua de fresa es fresa natural. Yo quiero un agua de fresa. A ver si sabe rico. Yo como antes. Disfrutar porque estamos muertos de hambre. Oh, este es mío. Primero pues mi plato. Estos dos platazos hemos pagado 90 quetzales, que serían como un 10 euros. Es un poquito más caro respecto a las otras veces que hemos pagado, porque aquí es un destino turístico, pero 10 euros o 10 dólares y 50 pues sigue siendo muy barato. Y mira aquí a dónde estamos ahora, buscando sitio para acampar. Aquí estamos justo de frente al lago y a los 3 volcanes. Está precioso, estamos esperando el atardecer para hacer unas tomas bonitas con el dron. Y aquí mismo pues estamos buscando dónde acampar, que podríamos acampar ahí, ¿no? Justo ahí con la tienda, pero igualmente aquí hay un parking donde hay un montón de espacio, y también para quien viene con las furgonetas pues les viene muy bien, porque mira qué parking está aquí, inmenso, ¿no? Es de verdad muy grande. Entonces también podríamos acampar aquí, y mañana nos vamos a despertar justo delante a esta hermosura de paisaje que de verdad de cada vez que lo miro me tiene fascinado. Mirad acá, no, espectacular. Ahora vamos a entrevistar a la señora a ver qué nos dice. Pero señora, ¿existe en otra parte del mundo tanta belleza? ¿Qué más? ¿Existe en otra parte del mundo tanta belleza? No. No existe, ¿no? No. Pues la señora también confirma que no. No sé, quizás no entiende el español, pero bueno. Aquí nos quedamos esta noche. Ojalá nadie nos viene a echar, pero no creo. Podemos ir a Santiago, pues más directo. Es más rápido. Ajá. Más caro también. Exacto. ¿Cuánto sería? Solo hay que dejarlos en 500 quetzales. 500. Por los dos, ajá. Okay. Sí, Nosotros tenemos también bicicletas. Sí, te podemos dejar. La ventaja que tiene privado, te pueden llevar bicicleta. Ah, sí. En la Okay. pública no. Okay. ¿Y la pública dónde está? Al otro Es lado. al otro lado. ¿Y Ahí si sí es no- más barata? Cuesta 50 por persona, llevando unos 30, 40 personas. Ah, ok. Ajá, y la bicicleta no se puede llevar. Aquí estamos yendo a la búsqueda de quién nos lleva a Santiago Atitlán con un barquito de estos, con una lancha.
y si puede cargar también las bicicletas, porque no somos solo los dos, también están nuestros camiones con nosotros. Entonces ahí no era, a ver aquí si nos dan más información y nos digan que mira, este es el precio, súbete mañana a las 10 y listo. A ver si se complica la cosa. Preguntas, para las lanchas, ¿cómo funciona? ¿A quién podemos preguntar? ¿Santiago a ¿Altiplán? ¿Para mañana? No sé cuándo está, la hora que está. No tenemos... Yo tengo una salida a las 11 de la mañana. ¿Pero qué es? ¿El público? Es el ¿Cómo funciona? público. Es el público. ¿Cuántas personas son ustedes? Somos 2. Son 2. Si quieren le damos una privada. Solo para ustedes. No, seguro costará más, ¿no? Sí, 600 No. quetzales. Si la pública es 50 quetzales por persona ida y Claro vuelta. que sí. ¿Tú qué cargas? Nosotros tenemos 2 bicicletas. Viajamos se con puede bicicleta. llevar. Sí, se puede llevar. Y, pues, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que hacer una reserva o...? No puedes venir aquí a las 10:30 y yo te llevo a las 11. Perfecto. Ajá. Sí, Aquí directamente. Sí, solo que cobraríamos la bicicleta también. Ay, ¿cuánto sería? 50. Sí. Hay muchos mochileros que vienen con bicicletas y todo, 50 se les cobra por el vehículo y la maleta y todo. Pues regateando, terminé con 25 cada persona, entonces sería 50 quetzales yo y Elodie, y más 50 quetzales cada bicicleta, es decir, 150 quetzales totales. Pues yo lo veo muy honesto, la verdad, no es nada caro, serían como unos $16 por allá. Mañana empieza a las 11, no hay ninguna reserva que tienes que hacer, ningún ticket. Mira, vienes a las 11, a las 10:30 aquí y a las 11 te subes y nos vamos, ¿no? No es que no hay ninguna cosa formal de hacer para que reserves. Y después parece que hay otras personas también que empiezan a las 10, otras a las 9. Habría varias horas que me contaba. Y serían lanchas así, muy pequeñitas al final, como están aquí. No sé, la verdad, cómo pondríamos las bicicletas en algo así si llegan otras personas. Pero bueno, a ver si Elodie quiere ir mañana o quiere estar un día más aquí. Yo ya encontré mi spot. La magia de escuchar el silencio de este lugar. Miradas sobre el mismo instante, esperando que los colores del atardecer inmortalizan un recuerdo. Hemos salido a dar una vuelta a ver si encontramos algo para cenar, bueno, para picar, porque realmente hemos comido ya a las 4:30 de la tarde, pero como tenemos el sitio para acampar arreglado y vamos a estar solo una noche, dijimos pues vamos a ver qué tal el ambiente. Y como bien ven, pues sí es algo turístico, ¿no? Toda esa avenida que sería la avenida principal es bien bonita, con todas las luces. Y es semi-peatonal, digamos que hay muchos baches para que los carros ralenticen, así que no corren tanto. Y la gente camina de un lado del otro con todos los negocios. Y ahora para ver, pues no sé, algo típico en esta carretera no hay, pues porque obviamente es bien turístico. Pero hemos visto unas empanadas, que dices que hemos visto empanadas argentinas. Nunca las hemos probado, no vamos a poder decir si son buenas o no, pero vamos a ir a ver qué tal nos parece esta. Este bache como... madre mía. Pues vamos a averiguar la vida nocturna, qué tal se ve. Imaginaos, hay también una pizzería, es decir, la pizza desde Nápoles ha llegado hasta aquí. ¿Te das cuenta qué orgullo siento cuando veo pizza? Pues aquí, amigos, hay mucho ambiente, muchos restaurantes. El criterio en esos sitios turísticos para elegir dónde comer es básicamente donde más gente hay. Es ridículo, pero probablemente si todos están acá por algo es.
Y da la casualidad que son empanadas argentinas, por mucho que estemos en Guatemala, así que los argentinos nos podréis decir qué tal, si se ve algo original o para nada. Y igualmente cuando llegaremos a la Argentina podremos decir si esta estaba buena o no. Por ahora no tenemos criterios aún. Pues creo que vamos a pedir 2 empanaditas de pollo. Te las ordenas al mismo tiempo. ¿Y qué tal aquí? ¿Siguen la receta argentina las empanadas? ¿O habéis pues modificado y mejorado la receta? La dueña lo ha modificado. ¿La dueña ¿Usted es la dueña? No, la dueña es argentina. ¿La dueña es argentina? Pero lo ha modificado porque en Guatemala se come más las comidas lo que es frita. Frito, ok. Entonces las empanadas no son al horno, sino que ahora son fritas acá. Ah, ok. Entonces es el punto... Todo guatemalteco. ¿Cuántas quemaduras llevas ya? Bastante, ¿no? Ya no sientes dolor ya. Pero es más por el horno. Ah, sí, más por el horno que por eso. Ah, ¿sí? Sí. Porque chocas con el... El horno al momento de un descuido y... Esa es la salsa chimichurri. Vamos a preguntar a un local qué tal las empanadas. Se fue. Entonces, usted que vive aquí, ¿nos puede decir qué tal las empanadas de este sitio? Gracias. Recién salidas del horno. Ah, no, del horno no, porque aquí estamos en Guatemala y son fritas. ¿Usted que eran las salsas mayonesa Mayonesa, salsa dulce y picante. y picante? Ok. Bueno, igual voy a probar sin salsas primero. Pero yo sí que me quemo. A ver, quiero probar con eso de chimichurri. Me pasé, ¿no? El relleno sí me gusta, pero la masa, no sé. No. No sé, el único reproche que le hago a la masa es que se siente mucho de la harina alrededor, es muy harinosa, nada más lo pones en la boca, entonces toda la boca se siente un poco harinosa, pero lo que es del relleno está muy bueno. Después, no sé, la gente allá, ¿cuántas comen? ¿Tipo comen una y ya está? ¿O tipo para cenar o comer? ¿Allá dónde? Ay, en Argentina, no sé, se comen solo una o 2, 3, no sé cómo se come, ¿sabes? Si es de una en una o de 5 en 5, no sé. Aún falta mucho del viaje para entender y para descubrir. Porque, por ejemplo, la pizza, ¿no? En Italia nosotros la comemos entera. Acá, por ejemplo, veo que se vende a porción. Sé que en Argentina es muy popular de comerlo a porción. Para nosotros, bueno, en Italia también se hace, pero el estilo de pizza que hacíamos al menos era entera, ¿no? Porque en la Argentina la pizza es un poco más gruesa, en Italia es más sutil. Después de las empanadas argentinas, heladito italiano. En el próximo vídeo montamos la carpa corriendo serios riesgos y descubrimos el lago desde otro punto de vista. Al final conocemos un amigo del canal y lo que iba a pasar no lo habíamos previsto.